Nos encontramos junto a Carlos Peña, hoy día en CNN Chile, rector de la Universidad Diego Portales, columnista, analista, uno dirían que alguno de los intelectuales más influyentes hoy día en Chile. Y le agradecemos, rector, que nos acompañe. No, muchísimas gracias a ustedes. A ver, sé que quedó bastante satisfecho con la ampliación potencial que se va a hacer de la gratuidad adelantada para universidades que no estén en el Consejo de Rectores, cumpliendo básicamente la condición de transparencia, de que no estén administradas por una organización con fines de lucro y también que cumplan con la libertad académica. Y de inmediato quiero preguntarle si usted cree que todas las universidades del Consejo de Rectores van a ser capaces de cumplir con esas tres condiciones, ni siquiera las de fuera del Consejo. A ver, lo primero que diría es que estoy satisfecho, bastante satisfecho, quizás sea un exceso. Porque si bien el ministro hizo lo correcto, creo yo, al señalar que las universidades que accedan a la gratuidad deben satisfacer algunos estándares, y él anunció efectivamente 3 de ellos, a mí me parece que esa enumeración no es del todo completa. Es decir, uno debiera todavía agregar algunos otros estándares que las universidades debieran cumplir. Precisamente o particularmente yo agregaría 2 de ellos. Por una parte, que las universidades cuenten con consejos directivos o juntas superiores, como quiera se les llame, integradas por directores independientes, que sean personalmente responsables por las decisiones a las que concurran, de manera tal que las juntas directivas o los consejos directivos de las universidades sean los garantes de que las universidades se sometan escrupulosamente a la ley. Y por otra parte, me parece a mí también que uno podría agregar como un quinto estándar a los 3 que agregó el ministro y al que acabo recién de mencionar, un grado razonable de participación al menos de estudiantes y profesores en la conducción y en la deliberación intelectual de la universidad. Las universidades son instituciones que hacen del diálogo racional su oficio más propio, y a mí me parece evidente que, siendo así, ese mismo diálogo racional con estudiantes y profesores debiera formar parte también de la conducción de la universidad. Si uno agregase esos 2 criterios a los 3 que mencionó el ministro, a mí eso me parecería francamente razonable. Y yo creo, sin embargo, que siendo así, habría tanto universidades creadas antes de 1981 y hoy día pertenecientes al Consejo de Rectores, como creadas con posterioridad a ese año, que no cumplirían del todo esos estándares. En concreto, el tema de la libertad académica, ¿lo cumple a cabalidad una universidad que es confesional? Mire, yo creo que las universidades misionales o confesionales, es decir, las universidades que abrazan un determinado punto de vista, o un puñado de creencias o ideologías, son inevitables y son razonables admitirlas en una sociedad democrática y abierta, ¿no? Me parece que una sociedad liberal debe consentir que las personas puedan agruparse y promover en universidades, en escuelas, en iglesias o lo que fuere, sus puntos de vista y sus formas de vida. Ahora, tratándose de una universidad, me parece a mí, eso es perfectamente admisible, así lo muestra por lo demás la experiencia comparada, a condición que las universidades misionales promuevan, como digo, ideas, ideologías o creencias, pero lo hagan con las armas del debate racional y sometiéndose solamente a las armas del debate racional. En el caso de las universidades católicas, siendo más fieles a la índole universitaria que a la índole eclesial que las caracteriza. Lo que pasó en la Universidad Católica con la Facultad de Teología, por la estructura organizacional que tiene, y específicamente lo que ocurrió con el académico y sacerdote Costadat, ¿es respetar la libertad académica? No, yo creo que no, yo lo dije oportunamente en su momento, yo creo que francamente que no. Me parece que allí la universidad fue más fiel a su condición de católica que a su condición de universidad. Y yo creo que las universidades católicas tienen pleno derecho a existir, acerca de eso no abrigo la menor duda, pero tienen que ser ante todo universidad. Y las universidades son las instituciones que las sociedades modernas y democráticas se dan para estirar la reflexión racional hasta el límite de sus posibilidades, sin otra cortapisa que la mera racionalidad. En la medida que en el caso Costadat la Universidad Católica esgrimió preceptos, puntos de vista o reglas del derecho canónico para prescindir de Costadat y poner límites a su reflexión racional, me parece que traicionó o se apartó del principio de libertad académica que es propia de las universidades. Pero yo creo que la Universidad Católica, donde yo estudié, dicho sea de paso, aprendió la lección y no creo que algo similar vuelva a ocurrir. Ahora, universidad gratis para todos, ¿es algo que Chile debiera y podría permitirse? Son preguntas distintas, ¿verdad? Pudiera ocurrir que debiera hacerlo, pero que no pudiera hacerlo, y también pudiera ocurrir que pueda hacerlo y no debiera. ¿Y si puede hacerlo, debe? Depende. A mí me parece que el tema de la gratuidad supone responder, Mónica, 2 preguntas. En primer lugar, gratuidad para quiénes, si para todos o para algunos. Y una vez que uno responde a esa pregunta,
cómo se financia la gratuidad, que son, me parece a mí, cuestiones relacionadas, porque uno podría convenir en un principio de gratuidad universal, es decir, que todos quienes accedan a la universidad no se vean gravados con ningún tipo de costo al acceso. ¿Usted lo suscribe eso? ¿Le parece que aunque alguien tenga recursos? Es que eso depende, querría subrayar este punto, de cómo se financia, porque si usted es consciente que todas las personas que van a la universidad pueden acceder a ella sin costo alguno, pero acto seguido dispone que a la salida, es decir, una vez que esa persona se reciba, tenga, por ejemplo, un impuesto cedular, un impuesto a los graduados, a mí me parece perfectamente correcto. Eso no es distinto a un sistema de crédito, es distinto conceptualmente, pero desde el punto de vista económico se cumple en ambos casos el mismo principio. Esto es, que la persona que tomó beneficio de la universidad pague por él. A mí eso me parece en principio correcto. Es decir, el tema de si el acceso a la universidad es o no exento de costo es una cuestión, repito, que no resulta contrapuesta con el tema del financiamiento. Es perfectamente posible internalizar el costo, parte del costo de la educación superior en quienes la reciben, y al mismo tiempo establecer un principio de gratuidad universal. Eso es perfectamente posible. Rector, se está discutiendo la carrera docente en medio de un paro nacional del magisterio. ¿Cómo ve usted que esto no se haya negociado antes? Que estemos hablando de un proyecto de carrera docente que sea rechazado por más del 90%, al menos de quienes participaron en esa consulta. ¿De quién fue el error ahí? A ver, convengamos que no basta que algo, una política pública, un diseño legislativo sea rechazado por la mayor parte de quienes se van a ver afectados por él para que debamos rechazarlo. Si consintiéramos eso como el principio de la democracia, eso no se llama democracia, se llama corporativismo. Es decir, si las leyes relativas al transporte tuvieran que contar con la anuencia o con el consentimiento previo de los transportistas o de los pasajeros, si las leyes relativas a la universidad debieran contar con la adhesión y la anuencia de los rectores o de los directores de las instituciones, suma y sigue, me parece que eso no es democracia, eso se llama corporativismo. Es decir, debiéramos entonces legislar al compás de los intereses inmediatos de cada uno de los grupos involucrados. Evidentemente no. Una democracia reposa sobre una deliberación que se lleva a cabo en el Congreso Nacional, donde por supuesto se recogen todos los intereses, se escuchan todas las opiniones, pero a quien le corresponde deliberar, considerando el interés general de todos, es al Congreso, no a los sujetos directamente imperados por los proyectos de ley que se discuten. Imagínense usted a dónde llegaríamos. Pensémoslo un momento. Si cada ley que se dictase en Chile, con presidencia del tema sobre el cual versara, debiera primero contar con la anuencia de los sujetos directamente afectados por ella. Ahora, vio paro nacional, pero, igual favor, lograron... Pero escúcheme, ¿pero qué país funciona de esa manera? Es que en este país realmente estamos perdiendo, yo creo, en verdad, la sensatez intelectual. ¿Pero a qué se le puede ocurrir que cuando legislemos sobre universidades tengan que contar con la previa anuencia de los rectores? ¿Quiénes están perdiendo la sensatez intelectual? Por favor. Le pregunto, ¿los políticos, los propios gremios, los parlamentarios? Por el silencio que guardan, parece que todo. Porque los congresistas o los parlamentarios toleran, ¿verdad?, que los grupos de interés o los sujetos que van a ser afectados por la ley tengan una suerte de poder de veto a la entrada o a la salida de los proyectos de ley. El gobierno, porque tolera sentarse con ellos sin hacer cuestión mayor del asunto. O sea, pareciera que todos hemos llegado a un momento donde hemos convertido la anomalía en norma. ¿Cómo esperamos que funcione este país? ¿Agregando intereses de grupos de presión, de sindicatos, de iglesias? ¿A eso vamos a llegar? Y se lo preguntaba justamente por esa mesa tripartita en que finalmente logra el magisterio no es razonable. que se Esto no tiene nada que ver. ¿No le pareció razonable esa mesa tripartita? Esto no tiene nada que ver con el punto de vista de los profesores, que yo estimo que en muchos aspectos es razonable. Pero la manera que tenemos en una democracia de hacer valer los propios argumentos y los puntos de vista no es esa. Y alguien me parece que tiene que decirlo. Una cosa es que uno tenga razón en el punto de vista que sostiene, pero tener razón en lo que cree no autoriza cualquier forma para hacer valer ese punto de vista. Y me parece que acá estamos traspasando una línea que no le hace bien a nadie, ni a los profesores, menos al Congreso Nacional, y para qué decir al gobierno. Un gobierno que siente que a la hora de promover proyectos de ley, permítame repetir esto aunque suene majadero, tiene que contar con la anuencia de quienes se ven afectados por él, es simplemente absurdo. ¿Es un gobierno secuestrado por esos intereses grupales o corporativos? Yo no sé si secuestrado, no, tampoco habría que... Es un gobierno que tropieza con sus propias exageraciones, con sus propios malos entendidos. Ese es el problema de este gobierno, creo yo, ¿no? Entre otros de los cuales vamos a hablar después, pero antes, para pasar a otro tema, ¿cómo ha visto un exministro de Hacienda como actual ministro de Educación? ¿Hay seguirle?
Bueno, Izaguirre es un hombre talentoso, sobre eso no cabe ninguna duda, pero no sería correcto decir que lo ha hecho del todo bien. No tanto porque me parece a mí él no comprenda los problemas en los que está involucrado, que creo que los comprende perfectamente porque es un hombre talentoso, ya digo, sino más bien porque sobre todo al principio cometió el error, un error creo yo que es fatal en política, que es querer lograr la adhesión o la anuencia de todo y en consecuencia decir a cada uno lo que querían escuchar. Entonces cuando los estudiantes pedían participación vinculante en las cuestiones atingentes a la reforma, él asintió. Cuando los rectores dijeron que querían, los rectores de las universidades estatales, un trato preferente, él asintió. Cuando los rectores de universidades privadas dijeron que querían ser tratados igual que los primeros, él asintió. No se puede hacer política asintiendo a todos, ¿no? Llega un momento en que algunos de aquellos a quienes se asintió acaban viendo sus expectativas traicionadas y el resultado está a la vista. La política consiste, creo yo, en modelar las preferencias y las expectativas de las personas y no simplemente ser sin mayor reflexión fiel a ellas, ¿no? Un gobierno, una coalición política, un ministro, tiene que tener la capacidad de decir exactamente lo que quiere, aunque eso que él quiere y que ha reflexionado, bueno, no le gusta a todos. Rector, vamos a hacer una pausa en esta conversación y ya regresamos en CNN Chile. Estamos en CNN Chile con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Pasemos a otro tema, a la actualidad, a la contingencia. ¿Lo de hoy es una crisis institucional, como plantean algunos, o es más bien una crisis de las élites de nuestro país? A ver, es una mezcla, creo yo, ¿no? Lo que hay en Chile, tengo yo la impresión, es un cierto desajuste entre las expectativas que ha generado y ha engendrado el proceso de modernización aceleradísima que Chile ha vivido en las últimas décadas, por una parte, y el estado de nuestras instituciones, ¿no? Me parece que el desafío que tenemos por delante en Chile es poner nuestras instituciones a la altura de las expectativas que el proceso de modernización logró desatar. A veces, sin embargo, desgraciadamente, Mónica, el fenómeno que estamos viviendo hoy día en Chile tiende a verse más bien como una crisis del proyecto modernizador, más que fruto del éxito de ese proceso. Lo que tenemos hoy día en Chile es un proceso de modernización extraordinario que ha puesto el bienestar, el consumo y las expectativas, por ejemplo, de escolaridad, al alcance prácticamente de todos los habitantes, un hecho absolutamente inédito en la historia de Chile, y ha desatado, en consecuencia, en los chilenos y las chilenas, como hoy día suele decirse, extraordinarias expectativas. Y esas expectativas están muy por encima del tipo de instituciones que tenemos. ¿Qué les ha pasado a las élites en ese camino? Porque no han sabido comprender este problema. Desde luego las élites gobernantes, pensemos en la nueva mayoría, ex concertación, frente al fenómeno de desasosiego y malestar estudiantil, ha sobrereaccionado. Ha incurrido en un gigantesco malentendido. Ha pensado que lo que hemos visto en la calle desde el año 2006 al 2011 es un rechazo a la obra modernizadora de la propia concertación. Y hemos llegado al extremo que buena parte de la concertación, pensemos este asunto, es francamente dramático, buena parte de la concertación mira para atrás, observa su propia obra y se avergüenza. Esto tampoco es razonable. Pensémoslo, tenemos una coalición que es más o menos la misma que se llamaba antes concertación, solo que ahora se adicionó a ella el Partido Comunista. Pues bien, Ciudadana y otros partidos. Está muy bien, pero partidos todos que tienen su origen en la misma concertación. Pues bien, este bloque político hoy día no es capaz de ver en su propio quehacer nada de qué enorgullecerse y básicamente lo que vemos allí es vergüenza. Eso a mí me parece otro gigantesco error. La nueva mayoría debiera enorgullecerse del proceso modernizador que emprendió y al mismo tiempo estar dispuesta a poner al país a la altura de las expectativas que la propia concertación logró afortunadamente desatar. Doctor, ¿cómo ve el tema de la relación entre la política y el dinero? Y específicamente el tema que para muchos, para los partidos políticos, incluso para el gobierno, al parecer el estándar único sean los tribunales, la ley y no la ética. ¿Qué le parecen las explicaciones que dan los políticos frente a temas de informes, boletas, financiamiento irregular o ilegal? Si no digo nada sorprendente si digo que eso es absolutamente cantinflesco y payasesco. Las reacciones de los políticos. Sí, no prestigia absolutamente a nadie. Lo que tenemos en Chile en realidad es un problema con el financiamiento de la política y otro problema con el financiamiento de las campañas electorales.
En este último caso, como recordamos, ¿verdad?, el año 2003 se legisló y respecto al financiamiento de las campañas electorales, y esa ley se ha transgredido en algunas ocasiones y seguramente habrá que perfeccionarla. En lo que respecta al financiamiento de la política, lo que tenemos es carencia absoluta de reglas en Chile. Entonces, en Chile lo que tenemos es una clase política, es decir, un grupo de personas que vive de la política y para la política, y que son indispensables, en mi opinión, para la democracia, ¿no? Y que deben financiar su vida cotidiana, sus obligaciones alimenticias de alguna forma. Y la manera en que hasta ahora lo han hecho, y es bueno reconocerlo, es mediante este mecanismo de boletas o de pactos o de intercambios, digamos, con las empresas que hoy día hemos conocido. Y a mí lo que me parece es que sobre la base de ese reconocimiento debiéramos proceder rápidamente, y es tarea del gobierno hacerlo, a legislar sobre el financiamiento de la política. Y de manera paralela a eso, continuar con las investigaciones judiciales cuando hay delito, para ver si al amparo de ese financiamiento hubo o no delito. Mi pregunta es, ¿qué le parece que tanto la clase política como el gobierno como los partidos pongan como único estándar el fallo del Tribunal de Justicia y no la ética? Me parece absolutamente ridículo. Yo he escuchado a políticos que dicen que en estas materias prima el principio de presunción de inocencia, como si la presunción de inocencia fuera un límite al debate público, como si fuera un límite a la libertad de expresión, y como si las personas que opinamos en la esfera pública debiéramos ser como jueces que suspenden el juicio hasta cuando no vemos la prueba. Eso es falso. El principio de presunción de inocencia es una garantía que obra a favor de los imputados de delito en contra del Estado, en contra del juez, que es quien tiene en sus manos la coacción estatal. Pero no es un principio que obligue a inhibir el juicio crítico de los ciudadanos. ¿Y qué le parece cuando los partidos políticos, que no son tribunales de justicia, sino entes que deben velar por la ética de los políticos, sus integrantes, sus militantes, incluso cuando algunos de ellos reconocen públicamente la irregularidad? Han estado muy por debajo de su deber, sobre eso no cabe ninguna duda. Muy por debajo de su deber. No han sido capaces de emitir ningún juicio crítico respecto de la conducta de quienes se han apartado flagrantemente de la conducta que de ellos esperábamos. Nadie pide, ¿verdad?, que los partidos políticos o los dirigentes políticos sustituyan a los jueces y emitan juicios de reproche legal, pero tienen que emitir algún juicio respecto de si la conducta de esas personas estuvo o no a la altura de lo que de ellos se esperaba. Pero en Chile tenemos personas, sabemos personas que se han financiado durante años con boletas, en medio de flagrantes conflictos de intereses, y nadie emite un juicio crítico respecto de ello. Esto es francamente inaceptable. Rector, este gobierno de Michelle Bachelet, ¿para usted ha sido mejor, igual o peor de lo que usted esperaba? No, ha sido peor. Yo abrigaba esperanzas, por supuesto, aún tengo algunas tibias, pero tengo todavía en el gobierno, pero a mí me parece evidente, yo creo que no digo ni sorprendo a nadie, todos lo saben, los partidarios más fervientes del gobierno lo saben, el propio gobierno lo sabe, los ministros sin ninguna duda, en sus momentos de sinceridad consigo mismos lo saben. Este gobierno estaba por debajo de las expectativas que todos abrigamos en él. Ha sido un gobierno cuyo momento más feliz se produjo a la hora de alimentar las expectativas de la gente, y cuyo momento más torpe se ha producido a la hora de decirnos a todos, al Congreso y a la ciudadanía, cómo satisfacer esas expectativas que él mismo desató. ¿Es un gobierno que tiene ideas? Porque usted fue crítico a raíz de la exposición del nuevo ministro del Interior, el nuevo ministro de Hacienda, en Icare. ¿Este es un gobierno con ideas? Sin ninguna duda, aunque las oculta pudorosamente, ¿no? ¿Las tiene? Bueno, yo creo que sí. ¿Va a ser recordado como un gobierno de grandes reformas, o cómo cree usted que va a ser reformado? Le extremo el argumento. Si mañana terminara el periodo presidencial, ¿cómo sería recordado este gobierno? Pero piense usted, ¿qué gran reforma podría exhibir? Una reforma al sistema escolar que estuvo por debajo, sin ninguna duda, de los objetivos que se trazaron al tiempo de impulsarla. Recordemos que la reforma al sistema escolar se impulsó esgrimiendo como objetivo el fortalecimiento de la educación pública. Pues bien, un examen objetivo a la reforma del sistema escolar muestra exactamente lo opuesto, que es lo que se fortaleció con ella, transfiriendo gran cantidad de recursos al sector privado, al sector particular subvencionado. No vale la pena engañarse en eso. ¿Hay alguna forma para la presidenta de recuperar la confianza de sus electores, esa antigua conexión que tenía con ellos y que para algunos se rompe dramáticamente a raíz del caso Cabal? Es muy difícil, ¿verdad? Porque el liderazgo de la presidenta Bachelet es un liderazgo que se erigió sobre la base de cualidades ante todo personales, ¿verdad? No hay tras ella una ideología, una narrativa, digámoslo así, histórica. Tampoco hay una vinculación muy cercana y orgánica con los partidos políticos. Es un tipo de liderazgo
que es bueno reconocerlo, se gestó, se consolidó y se impuso por fuera de los partidos políticos. Siendo así, siendo un liderazgo que reposa nada más que sobre cualidades personales, parece evidente que cuando esas cualidades personales se revelan erróneas, insuficientes, o se revela una inconsistencia entre la propia conducta y esas cualidades, el liderazgo se viene entero abajo, es lo que muestran las encuestas. ¿Podrá recuperarse la presidenta Bachelet? Bueno, todos esperamos que sí, por supuesto, ¿no? Pero es muy difícil. ¿Y eso cómo? Porque hasta ahora mea culpas no han habido. Se habla de mea culpa, pero mea culpa es cuando uno reconoce un error y cuando condena. Mire, el único camino que tiene la presidenta Bachelet y el gabinete para recuperarse es tener ideas y exponerlas. Porque uno de los problemas de este gobierno, creo yo, es un problema intelectual. Un gobierno que no expone ideas. Un gobierno que lo que tiene son grandes objetivos, cuya consecución se explica en términos demasiado gruesos, sin ningún pormenor, sin ninguna idea acerca de la narrativa que sustenta a esos objetivos, etcétera. Necesitamos un gobierno que tenga ideas. Una vez que exponga las ideas del gobierno, podrá ganar amigos y derrotar enemigos, pero si no hace nada, ni gana amigos ni derrota enemigos, según decía Maquiavelo. Se nos acaba el tiempo y hay dos cosas que no quiero dejar de mencionar. Una más anecdótica y una más de fondo. La más anecdótica tiene que ver con un hecho de hoy. Cuando se le habla a la presidenta por todos los cargos que nos han nombrado, usted bien conoce cuáles de ministro, contralor, director del Servicio de Impuestos Internos, por nombrar alguno, dice, si me demoro me critican, si no me demoro también, cortémosla con la lecera. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, convengamos que es una forma inapropiada de expresarse de una presidenta de la República. Eso en cuanto a la forma. Y convengamos en cuanto al fondo se equivoca, no es una lecera. Tener vacante un cargo en el aparato del Estado y ser incapaz, según pasan los días, de resolver eso adecuadamente en diálogo con los partidos, no es una lecera. Es un grave problema y la presidenta debería tener conciencia de eso y en vez de molestarse, debiera atender y resolverlo. Para cerrar, hablábamos de los cambios de Chile y de los cambios de la ley política, quienes se ajustan y quienes no. ¿Qué ha pasado con esos empresarios que ejercían efectivamente una influencia importante a través del financiamiento de la política, algunas veces derechamente de manera ilegal, no solo irregular, sino que ilegal? ¿Qué ha pasado con los empresarios también en este Chile nuevo? ¿Y qué pasó con el poder? ¿Perdieron poder? ¿No perdieron poder? ¿Cómo se ajustaron a esta realidad? ¿Cómo están hoy? No, siguen teniendo poder, digamos. Se han debilitado, por supuesto, porque los niveles de escrutinio público han subido, porque los medios de comunicación, que antes eran muy dóciles y atendían, digamos, con gran esmero, ¿verdad?, el cuidado de la imagen de los poderosos, de las élites, los medios de comunicación se han insubordinado, hoy día son más fieles a las audiencias masivas que a los controladores de los medios y en consecuencia las élites se ven expuestas a niveles de escrutinio a los que nunca antes se habían visto expuestos en la historia de Chile. Son más débiles, pero siguen teniendo mucho poder y van a seguir teniendo muchísimo poder. La democracia no consiste en despojar de poder a las élites, todas las sociedades cuentan con élites. La democracia tiene que esmerarse porque las élites se renueven y circulen y el poder que tengan no sea nunca un poder sin límite. El principio básico de un Estado liberal y democrático es que el poder, venga de donde venga, tiene que tener límites y en esa tarea los medios de comunicación cumplen un papel muy importante y a mí me parece que si uno revisa los medios de comunicación en Chile, ellos sí han estado a la altura, ¿no? Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Y ustedes sigan en compañía de CNN Chile, específicamente ahora con CNN Prime.